El Instituto Nacional Avícola y Samper Salud Animal presentan beneficios del consumo de huevo en la salud humana. Hola, mucho gusto. Para mí es un placer estar hoy con ustedes y les agradezco mucho el que se hayan tomado el tiempo de ver esta charla acerca del huevo. Mi nombre es Covadonga Torremarina y yo soy maestra en ciencias con especialidad en alimentos y hace ya pues más de 20 años que estamos participando con el Instituto Nacional Avícola. Entonces, hoy vamos a hablar sobre los beneficios del consumo de huevo para la salud humana y entonces vamos a empezar con la presentación. La plática de hoy es justo beneficios del consumo de huevo en la salud humana. ¿Y por qué es importante tener una plática de divulgación? Pues justamente porque el consumidor actual puede estar más confundido que informado. Si nosotros utilizamos algún buscador como pudiera ser Google, vemos que en menos de medio segundo nos arroja 256 mil millones de resultados que hablan sobre huevo, ¿no? Algunos podrán ser válidos, verídicos, con certidumbre científica, pero muchos otros no. De ahí surge la misión del INAH, que es justamente la divulgación científica, entendida como aquella herramienta que reduce la distancia entre los creadores del conocimiento, es decir, los científicos, los investigadores, y los consumidores de alimentos, en este caso en específico, procurando siempre un equilibrio entre la claridad y la exactitud. Divulgar es transmitir a todo público en un lenguaje accesible la información científica y tecnológica, sin perder de vista algo muy importante: la ciencia es cambiante, es dinámica y tenemos que estar abiertos a modificar juicios previos, porque justamente conforme se avanza en la investigación, en los equipos, en la precisión de las pruebas, pues se tienen que modificar estos juicios. El Instituto Nacional Avícola es un grupo interdisciplinario de consejeros, de médicos veterinarios, zootecnistas, de médicos humanos, nutriólogos, tecnólogos, ingenieros químicos y químicos en alimentos, de diferentes instituciones docentes de investigación y también de la iniciativa privada. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Pues vamos a tomar estos temas. El hablar de huevo, aunque no lo parezca, es un tema prácticamente infinito porque se puede abordar desde muchas perspectivas. Pero hoy vamos a tratar de centrarnos en la presencia de huevo en la alimentación y su relación con la salud, en ciertas tendencias del consumidor actual. ¿Por qué es tan importante la proteína animal? ¿Por qué específicamente hablar de huevo y no de algún otro alimento de origen animal? Dos conceptos muy importantes en relación con el huevo, que son la densidad nutrimental y la proteína, la versatilidad. ¿Cuántos huevos consumir? Esta es una pregunta que suelen hacernos mucho. ¿Cómo se percibe al huevo el día de hoy? Y huevos, sostenibilidad y qué comer. Y para empezar, hablemos de qué es salud y alimentación. La salud se define como la condición de todo ser vivo, es decir, animales, el ser humano específicamente, que goza de un absoluto bienestar a nivel físico, mental y social. No es solamente que la persona no esté enferma, sino que su metabolismo y sus funciones sean eficientes, tanto a escala micro como a escala macro. Ya en 1850, Rudolf Virchow, que era un alemán, era ahora sí que multidisciplinario, ¿no? Porque era médico, patólogo, político, antropólogo, biólogo, es decir, un estuche de monerías. Fue de los primeros que estableció este vínculo entre la medicina animal y la humana. Ideó el término de zoonosis para describir una enfermedad que puede ser transmitida de animales a humanos. Y vemos aquí que justo en el 2009 surge el concepto de una sola salud, donde se involucran la salud humana, la salud ambiental y la salud animal, que tiene justo su fundamento en la Organización Mundial de la Salud. Y un concepto o una organización mucho más reciente es lo que se conoce como One Welfare, que es un solo bienestar.
que va un poco más allá de la salud, pero de alguna manera está relacionada con esta. Y hablando de salud, hoy en día es muy importante hablar también de longevidad, porque la expectativa de vida ha aumentado muchísimo, ¿no? O sea, ahorita nos damos cuenta que pueden convivir 4 generaciones sin mayor problema. Y aquí voy a citar a un periodista de investigación que es Doug Wenner. Él escribió un libro que se llama El secreto de las zonas azules y del cual se hizo una serie que les recomiendo, que está en Netflix. Son creo que 4 capítulos, es muy accesible. Y aquí nos habla justamente de por qué estas 7 zonas que él detectó a nivel mundial, donde se encontraban a las personas de mayor edad, pero no solo de mayor edad, sino con la mejor calidad de vida, ¿qué tenían en común? Y se dio cuenta que entre ciertas cosas que eran repetitivas, era justamente el tipo de alimentación, ¿no? Que juega un papel primordial en la salud, pero también ciertos patrones alimentarios. Todos conocemos o hemos oído hablar de la dieta mediterránea, donde se incluye pues la importancia del ejercicio, del comer en compañía. Estos patrones son aquellos que pueden influir positivamente en la salud y prevenir las enfermedades crónicas. Y dentro de la dieta, pues vamos a encontrarnos con ciertos alimentos que se conocen como alimentos protectores y que pueden coadyuvar en darnos esta buena calidad de vida. ¿Qué tienen en común? Pues un elevado contenido de antioxidantes, de proteína, de agua, de probióticos, de prebióticos, de vitaminas, minerales y grasas saludables. Y dentro de estos alimentos protectores podemos situar al huevo. Este investigador también encontró que otras cosas importantes para que las personas longevas tengan una buena calidad de vida es el tener vínculos tanto familiares como el pertenecer a algún tipo de comunidad, ya sea de cuestión espiritual o simplemente de tener un propósito en común, el tener actividades que disminuyan el estrés, el tener una movilidad adecuada. O sea, no quiere decir que sean deportistas de alto riesgo, pero sí el que realicen actividad física, incluso cómo puede contribuir el beber, en este caso vino, y una dieta basada en leguminosas, frutas, verduras, pero con la presencia también de alimentos de origen animal, como en este caso pudiera ser el huevo. Vemos también que el consumidor actual es muy diferente al consumidor de hace a lo mejor 35, 40 años, donde uno al comprar pues se fijaba más que nada en la cuestión económica, ¿no? Que nos alcanzara cuando íbamos a hacer la compra de los alimentos. Hoy este consumidor es mucho más exigente, tanto en el origen de los alimentos como en que sean vendidos a través de un comercio justo, es decir, que se pague lo justo, ¿no? Que no se abarate el trabajo de los campesinos. También están muy preocupados por toda la cuestión del medio ambiente, que sean alimentos que se han producido de una manera sostenible. De hecho, existen varias certificaciones al respecto, o que sean amigables con el medio ambiente, pero también están preocupados por el bienestar animal, porque no haya crueldad durante la producción de los alimentos en el caso de que sean de origen animal. También están muy preocupados por la cuestión de la inocuidad, o sea, por su salud, el que hayan sido producidos estos alimentos con buenas prácticas de manufactura, con certificaciones como puede ser el HACCP, el que sea libre de grasas trans o de ciertos aditivos y conservadores que pueden ser perjudiciales para la salud. Entonces, como vemos, es una gran cantidad de requerimientos los que tienen los actuales consumidores, que se podrían resumir en estas 2 tendencias predominantes, que son la responsabilidad y la autenticidad. La responsabilidad justo por hacer elecciones saludables, sostenibles y seguras,
que por un lado respalden el bienestar animal y también al medio ambiente. Y por otro lado, la autenticidad. Están preocupados de dónde provienen estos alimentos, cuál es el sistema de producción, qué ingredientes contienen, cómo están procesados y, por supuesto, el que haya atrás de ellos un comercio justo. Y ya llegando al tercer punto de nuestra plática, ¿qué importancia tiene la proteína animal? ¿Qué nos aporta? ¿Por qué le vamos a dedicar una plática específicamente al huevo y sobre todo por el aporte que nos da de proteína? Pues algo tan sencillo como el detenernos a pensar en que estructuralmente los animales son semejantes a los seres humanos. Y esto conlleva a que sus compuestos químicos también son similares a los que conforman el cuerpo y el organismo de los seres humanos. Por lo tanto, sus proteínas tienen la misma proporción y tipo de aminoácidos que las de nuestros tejidos. Es decir, aunque en los vegetales podamos encontrar proteínas, estructuralmente las proteínas que encontramos en los animales son mucho más similares a las nuestras. Y aquí radica la importancia de consumir alimentos de origen animal. Vemos aquí el plato del bien comer, que es una herramienta de orientación alimentaria, y vemos que justo está dividido en tres grandes grupos. Nos vamos a enfocar en el grupo rojo que dice leguminosas y alimentos de origen animal. Ambos nos proporcionan proteínas, pero vamos a ver que las proteínas de origen animal, donde se encuentran el pollo, el pescado, los lácteos, la res, los caprinos, los bovinos, etcétera, son más similares a las que necesita nuestro organismo. Aquí vemos el consumo anual, kilogramos per cápita por tipo de proteína, y vemos que sin lugar a dudas el pollo ocupa un lugar importante con 36 kilogramos. Después sigue el huevo con 23.23 kilogramos. Estos son datos de 2024. Bueno, el pollo en el 2024 ya alcanzó los 38.6 kilogramos por persona. Obviamente este es un promedio. Y después en tercer lugar se encuentra el cerdo. Y nuevamente haciendo énfasis, ¿por qué hablar del huevo y no hablar de algún otro alimento de origen animal? Más allá de que seamos consejeros del Instituto Nacional Avícola, tiene que ver con que es uno de los alimentos más antiguos. Las gallinas domésticas datan de 7.500 años antes de Cristo. Y el huevo ocupaba un lugar preponderante en la alimentación en los años 60 y 70. Era el quinto alimento más importante en la dieta a nivel mundial. Sin embargo, esto empieza a cambiar en la década del año 2000, a pesar de que las recomendaciones empiezan a surgir entre los 60 y los 70, el impacto llega hasta los años 2000, donde el huevo pasa a ocupar un octavo lugar porque se empieza a restringir su consumo por parte específicamente de los médicos. Ahora bien, estas recomendaciones han ido variando a lo largo del tiempo. Vemos que empezó la preocupación por la presencia de colesterol en las arterias hacia 1945, cuando se iniciaron los estudios y se vio que en las arterias había colesterol. Y esta preocupación llevó a pensar que si el huevo era uno de los alimentos más comunes en la dieta a nivel mundial y que por otro lado tenía un contenido importante de colesterol, pues sería una buena estrategia el reducir su consumo. Entonces aquí es cuando empieza esta campaña para restringir el consumo de huevo, y es más fuerte hacia 1968, donde incluso las personas que sufrían ciertos padecimientos, pues estaba absolutamente
prohibido el consumo. Vemos cómo estas recomendaciones se han ido modificando. Como decíamos al principio, no podemos perder de vista que la ciencia es dinámica y que conforme se va avanzando en el estudio tanto de los padecimientos como de los alimentos, pues podemos modificar los juicios previos. Es en 1968 cuando la Asociación Americana del Corazón limita el consumo tanto de colesterol como de huevos. Y aquí vemos que es de 300 miligramos por día de colesterol y 3 huevos por semana. Sin embargo, en el 2002 ya hubo una modificación y se eliminó la restricción del consumo de huevo, pero se mantuvo el límite de colesterol en los mismos 300 miligramos por día. Después, en el año 2015, que es cuando se publican las guías de alimentación para los norteamericanos, se retiran los límites de consumo de colesterol. Entonces vemos aquí que en este momento ya no hay ni limitación en la cantidad de huevos que se pueden consumir, ni tampoco limitación respecto al colesterol. Sin embargo, en las guías que se publican para el quinquenio de 2020 a 2025, no solamente ya no existe una restricción, sino que se recomienda el huevo como el primer alimento que se debe introducir por su alta densidad nutrimental en la dieta de los bebés, y vamos a ver que también en la dieta de las embarazadas, y a lo largo de la plática iremos viendo en las diferentes etapas de la vida. Pero la noticia más reciente al respecto de las recomendaciones de huevo es que vemos que en el 2024, en diciembre, es decir, hace apenas 6 meses, se declara al huevo como un alimento saludable. O sea, ha sido un cambio drástico desde la restricción hasta actualmente podríamos hablar de la prescripción. Y aquí vemos justo que es la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, en diciembre de 2024, cambia su definición de lo que es un alimento saludable. Esta definición de alimento saludable ya es bastante antigua, porque estamos hablando de que surge en 1990, estamos hablando ya de prácticamente 35 años, donde entonces se hablaba de que era necesario limitar el contenido de grasa total, de grasas saturadas, de sodio y de colesterol. Sin embargo, en la definición actual de alimento saludable, se ve que es solamente necesario hablar de límites en el consumo de grasas saturadas, de sodio y de azúcares añadidos. Esto está muy relacionado con lo que nosotros conocemos en México como los sellos, en cuestión de etiquetado de los hexágonos, donde nos habla de exceso de calorías, exceso de azúcares, de grasas saturadas, de grasas trans, de sodio y de edulcorantes en el caso de los niños. Anteriormente, es decir, en los 90, se hablaba de que un alimento era saludable o se consideraba saludable cuando tenía una cantidad mínima de ciertos nutrimentos de la ingesta diaria recomendada. Y estos nutrimentos eran la vitamina A, la vitamina C, el calcio, el hierro, la proteína y la fibra. Actualmente, la definición de alimento saludable no habla tanto de nutrimentos, sino que habla más bien de grupos y subgrupos de alimentos que van a contribuir con una variedad de nutrimentos. Entonces, un alimento saludable o una dieta saludable debe de contener entre los alimentos saludables, pues justamente a los vegetales, a las frutas, a los lácteos, a los granos integrales y por supuesto a los alimentos ricos en proteínas, donde vemos que pueden estar desde el yogur, pero aquí nosotros estamos resaltando la presencia del huevo como un alimento saludable rico en proteína. Un concepto interesante cuando hablamos de huevo, porque siempre se resalta su contenido en proteína, pero también su densidad nutrimental, es que es densidad nutrimental. La densidad nutrimental se refiere a la cantidad de energía que nos aporta un alimento
con respecto a la variedad y cantidad de nutrimentos que nos aporta ese mismo alimento. Y en ese sentido, el huevo, un solo huevo nos aporta alrededor de 75 kilocalorías, lo mismo que una manzana, ¿no? Por tener un comparativo, y no es que la manzana sea mala. Sin embargo, si nosotros nos vamos a las tablas de composición nutrimental, siempre se habla de 100 gramos, ¿no? Entonces, 100 gramos son equivalente a 2 huevos. Estos 2 huevos nos van a aportar todos estos nutrimentos que estamos viendo en la gráfica: hierro, vitaminas, selenio, zinc. Y en la llave roja vemos que nos aportan más del 25% de lo que se requiere de ese nutrimento en la ingestión diaria recomendada, ¿no? Y estamos hablando de ácido fólico, riboflavina, vitamina A, ácido pantoténico, fósforo, vitamina D, biotina, colina, vitamina B12, que nos aporta incluso hasta el 84%. Entonces, con poca caloría, con poca energía, podemos obtener una gran variedad de nutrimentos. Estamos hablando aquí de 14 en una cantidad significativa, en una proporción significativa. Aparte, por supuesto, de 13 gramos de proteínas, 9.7 gramos de lípidos, en una relación que resulta cardiosaludable, porque la mayor parte de los lípidos que contiene el huevo son justamente ácidos grasos insaturados, que están reconocidos como ácidos grasos cardiosaludables, es decir, que son buenos para el corazón. Prácticamente no contiene hidratos de carbono, y como vemos, los 2 huevos nos proporcionan entre 145 y 150 kilocalorías. Este concepto de densidad nutrimental también está relacionado con que el cerebro del ser humano experimentó un gran desarrollo. Justo es cuando hablamos ya del Homo erectus, porque aumentó tanto su masa corporal como su estatura y el tamaño del cerebro en comparación con otros primates. Y esto se relaciona mucho con la calidad de los alimentos de origen animal que empezó a consumir, que eran ricos en nutrimentos y energía, y que fue lo que indujo estos cambios. Ahora bien, ¿por qué hacemos tanto énfasis en que el huevo es una excelente fuente de proteína de muy buena calidad, naturalmente disponible, que tiene su propio envase? Bueno, porque las proteínas son de los nutrimentos que más funciones tienen. Para empezar, sirven para reparar tejidos, fortalecer huesos, construir músculo, es decir, forman a nuestro organismo, pero también lo mantienen funcionando porque pueden formar enzimas y hormonas. Y hablando de poder lograr una sensación de saciedad cuando comemos, es decir, de poder reducir nuestro consumo de alimentos y a lo mejor lograr una reducción de nuestro peso, también son un muy buen aliado. Además, refuerzan el sistema inmunitario, algo que todos sabemos que es muy importante, y sobre todo cuando ya pasamos por una pandemia. Ahora bien, cuando hablamos de proteína y de proteína de calidad, hay que tener claro que esta calidad tiene que ver con 3 características, ¿no? Primero, que se trate de un alimento que contiene proteínas, porque como veíamos en el plato del bien comer, hay alimentos que nos van a proporcionar más bien hidratos de carbono, otros alimentos que nos proporcionarán vitaminas o nutrimentos inorgánicos, y otros alimentos que nos proporcionarán significativamente proteínas, como pueden ser las leguminosas y los alimentos de origen animal. Entonces, lo primero es la cantidad. Después vamos a ver que es importante la calificación. Y la calificación tiene que ver con qué tipo de aminoácidos contiene el huevo, o las proteínas del huevo, para ser más precisos. Podemos hacer una analogía con un Lego. Una proteína sería una estructura, como vemos aquí, una especie de pirámide, como podría ser esta formación que tenemos aquí,
con muchas piezas de diferentes formas, colores y tamaños que son los aminoácidos. A través de la digestión, esa proteína se va a romper en diferentes aminoácidos y diferentes péptidos, que es la unión de poquitos aminoácidos. ¿Para qué? Para que nuestro organismo a su vez sea capaz de sintetizar las proteínas que requiere, ya sea para formar tejido óseo, para formar músculo, para piel, para diferentes órganos, hormonas, enzimas, es decir, lo que el organismo requiera, pero necesita esta materia prima. Ahora bien, esta materia prima puede provenir de la dieta o puede ser sintetizada en el propio organismo. Y de aquí la clasificación de estos aminoácidos en indispensables, que son aquellos que forzosamente tenemos que obtener a través de la dieta, y los dispensables, que son los que nuestro propio organismo puede elaborar. Ahora, vamos a ver que justamente el huevo es rico en alimentos, en aminoácidos indispensables. Y para hacernos una idea, vemos aquí un esquema del huevo donde en la clara está el 57% de la proteína y en la yema el 43%. De aquí la importancia de no desechar la yema, porque al desechar la yema estamos perdiendo pues casi la mitad de las proteínas que nos proporciona un huevo. Entonces, ¿por qué el huevo es importante? Justamente porque tiene una proteína de excelente calidad. Aquí vemos una tabla comparativa donde vamos a ver la cantidad de proteína en diferentes alimentos. Vemos aquí huevo, 13, la leche 3, la carne de res, esto específicamente se refiere a milanesa, 18, pollo entero en promedio 15.2, pescado 25, que en este caso se trata de cazón, la soya, tubérculos, que en este caso se trata de la papa, y cereales, que es un promedio entre trigo y maíz. Entonces, como vemos, el huevo no es el que contiene mayor cantidad de proteínas de acuerdo a las tablas de composición de alimentos y productos alimenticios mexicanos. O sea, nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, el pescado puede tener más o incluso la soya. Después tenemos la CQ, que es calificación química. Esta calificación química se refiere a cuántos de los aminoácidos indispensables contiene la proteína de ese alimento y en qué proporción. Y como vemos aquí, son varios los alimentos que pueden llegar a tener como calificación química 100. Entonces tenemos el huevo, la leche, la carne, el pollo, el pescado, pero ya en el caso de los tubérculos y los cereales vemos que esta calificación química es menor. Y la tercera columna se refiere a los PDCAs, que es justamente la calificación química, o sea, la columna anterior, pero corregida por la digestibilidad. Es decir, no es suficiente que un alimento contenga proteínas y estas a su vez estén formadas por aminoácidos, sino que estos sean biodisponibles, es decir, que nuestro organismo los pueda utilizar para sintetizar aquellas proteínas que requiera. Y aquí, como nos podemos dar cuenta, el huevo pues ocupa el primer lugar con un PDK de 97. La siguiente parte de la plática es básicamente desarrollar esta docena de beneficios de consumir huevo a lo largo de la vida. Entonces vamos a ir viendo que forma parte de una alimentación saludable para el corazón. Esto en referencia al tipo de ácidos grasos que contiene y a todos los estudios que hay acerca de el no impacto del colesterol del huevo en las enfermedades cardiovasculares, que justamente otra consejera científica, la doctora Sandra, explicará con mayor detalle. La presencia de colina interviene mucho en la salud cerebral, tanto en el desarrollo de los bebés como en el caso de las personas mayores. En el embarazo se ha visto la importancia de consumir el huevo, tanto por su proteína como por su densidad nutrimental. También se ha visto la importancia de que los adultos mayores puedan mitigar muchos de los efectos de la vejez a través de una alimentación saludable que incluya huevo.
en la salud muscular, es decir, nos ayudan a formar músculo y disminuir la sarcopenia, en la salud ósea, en el manejo de peso, como ya mencionábamos, en cuanto a su capacidad de saciedad, en la salud ocular, tanto para lo que es la luz ultravioleta, que pueden causar la degeneración macular o la presencia de cataratas, como también en lo que se conoce como la luz azul, que está presente en nuestra vida hoy a través de todas las pantallas que utilizamos. Vamos a ver cómo el huevo es un alimento sostenible, dadas sus características en cuanto a eficiencia de conversión. Vamos a ver que también es un ingrediente muy interesante en la alimentación basada en plantas, es decir, en aquellas personas que son ovo-lacto-vegetarianos o son flexitarianos, y además en cuanto a su preparación es versátil y conveniente. Y bueno, vamos empezando de acuerdo a cómo va desarrollándose la vida. Actualmente se ha visto que es indispensable cuidar la alimentación de la mujer incluso antes de que decida embarazarse. O sea, si una mujer está pensando en embarazarse, es importante que empiece a cuidar su alimentación 3 meses antes de concretar este embarazo, ¿no? Todos sabemos que cuando una mujer está embarazada o está en el periodo de lactancia, sus requerimientos nutriológicos se incrementan y por lo tanto es importante que consuma alimentos de buena densidad nutrimental y por supuesto de calidad proteica. En Estados Unidos hay estudios que indican que el 92% de las embarazadas no cubren la recomendación de colina y hoy se sabe que 2 huevos proveen más del 50% de lo que necesita una mujer embarazada. De ahí la importancia de consumir huevo en esta etapa. Por otra parte, la presencia de los ácidos grasos omega 3, el DHA específicamente, nos ayuda porque es componente de las membranas neuronales y es imprescindible para que se desarrolle cerebralmente el bebé y su función cognitiva. Como mencionábamos en la introducción de cómo ha ido cambiando las recomendaciones del huevo, en las guías 2025 se recomienda el huevo como uno de los primeros alimentos que se introduzca en la dieta del bebé y de los niños pequeños, que en México les llamaríamos preescolares. Aquí está muy relacionado el concepto de los 1000 días, que abarca justo los 270 días del embarazo más los 2 primeros años del bebé. ¿Por qué? Porque se ha visto que el desarrollo del cerebro del bebé, el 90% de este se lleva justamente en esta etapa, antes de empezar lo que es el jardín de niños o el kinder. Entonces, en el caso de los niños es algo muy similar al caso de las embarazadas. El huevo es un alimento importante, interesante por su calidad de proteína y por su densidad nutrimental, porque es una de las etapas donde el crecimiento y el desarrollo son más rápidos. Nosotros lo podemos ver a través de cómo aumenta o cómo se incrementa el peso y la talla de un bebé. El simple hecho de consumir huevo va a aumentar durante la alimentación complementaria el contenido de ácido docahexaenoico, que es uno de los ácidos omega 3 y que es tan importante para el desarrollo del bebé y del niño preescolar. También, como ya habíamos mencionado, la colina interviene en el desarrollo de todo el sistema neurológico, sobre todo en lo que es la neurotransmisión, en la formación de nuevas neuronas, en el recubrimiento de los nervios y en que se lleve a cabo la sinapsis entre las neuronas. Entonces, como vemos, la presencia de colina es muy interesante en el huevo y para el desarrollo de un bebé. Con un solo huevo se cubre todo el requerimiento de un bebé o de un niño pequeño de colina. Anteriormente, porque el huevo es alergénico, se solía recomendar que se introdujera prácticamente después del año de vida. Esto ha cambiado, una vez más, la necesidad de estar abiertos a que la ciencia es dinámica. Actualmente las recomendaciones
nos indican que es mejor introducir los alimentos alergénicos, o sea, no solamente el huevo, sino algunos otros, entre los 4 y 6 meses de edad, porque esto puede reducir el riesgo de presentar alergia. Las proteínas que son responsables de provocar alergia son la ovoalbúmina, el ovomucoide, la ovotransferrina y la isosima, que se encuentran presentes en la clara. Y en mucha menor proporción las libetinas que están presentes en la yema. Ahora, la recomendación es dar al bebé el huevo entero y dejar pasar 1 o 2 días para observar si tiene algún tipo de reacción fisiológica, es decir, ronchas, enrojecimiento, algún malestar, para entonces continuar con la introducción de este alimento en la dieta del bebé, y si vemos que puede ser que el bebé sea alérgico por una cuestión genética familiar, pues entonces habría que tomar ya otras medidas. Es interesante ver que el 56%, bueno, más que interesante, es triste ver que el 56% de los niños pequeños y de los lactantes alrededor de todo el mundo tienen deficiencia en alguno de estos nutrimentos, hierro, vitamina A o zinc, que se encuentran todos ellos presentes en el huevo. Entonces es en el 2018 que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que todos conocemos como FAO, hizo un estudio específico sobre seguridad alimentaria y nutrición, y ahí se dio cuenta que se podía aprovechar el potencial del huevo para luchar contra el hambre y la malnutrición. Y sabemos que justo desde la década de los 60 el suministro mundial per cápita de huevos se ha duplicado. Entonces, esta también es una característica interesante en cuanto a la producción de este alimento. O sea, no es un alimento que dependa de temporada, y es un alimento que puede ir, la producción va en aumento. Hablando de este gran potencial nutritivo contra las carencias, es muy interesante el estudio de Lulum. Lulum quiere decir huevo en quechua. Este estudio se desarrolló en Ecuador y se vio justamente que se podían combatir estas carencias de las que hablábamos, que el 56% de la población infantil tiene, de vitamina A, D y vitamina B12, y que justamente 2 huevos al día podían contribuir, en el caso del hierro, con un 15%, de la vitamina A al 28%, y llegando hasta el 84% de la vitamina B12, que solamente se encuentra presente en los alimentos de origen animal. Entonces, esto ha sido muy importante porque justo se vio a través de este estudio que durante la alimentación complementaria se puede reducir el retraso que había en el crecimiento hasta en un 47%. Entonces, no hay que perder de vista que las carencias en la dieta de gran parte de la población pueden verse mitigadas o contrarrestadas a través de tener presente al huevo en la dieta. Y luego, ya hablando de estas etapas de la vida, pues llegamos a el huevo en la dieta de los adultos mayores. ¿Qué sucede en los adultos mayores? Pues vamos a ver que hay muchos cambios fisiológicos, y como sabemos, cada vez habrá más adultos mayores y adultos más mayores. ¿Cuáles son estos cambios fisiológicos? Bueno, se va perdiendo el gusto y el olfato, y se van deteriorando, entonces el apetito es menor, o sea, a la gente le cuesta más comer, puede haber ya problemas relacionados con una menor salivación y por lo tanto también bucodentales, y por lo tanto con una dificultad para masticar y deglutir. Entonces, si vamos juntando estos factores, pues aumenta el riesgo de la desnutrición. Por otro lado, hay una menor motilidad intestinal, también hay pérdida de la visión, y aquí con azul podemos ver cuáles de los compuestos presentes en el huevo nos pueden ir ayudando a contrarrestar estos cambios fisiológicos, que son la luteína y la zeaxantina, que tienen un papel importante contra la degeneración macular, que es la pérdida de visión en los adultos mayores, y también los ácidos omega 3.
la pérdida de movilidad que está relacionada justamente con sarcopenia, osteoporosis, y ahí vemos que la presencia de la vitamina D, de la proteína y de la leucina que ayuda a la síntesis de músculo pueden ser interesantes para contrarrestar estos cambios fisiológicos. También la cuestión de la depresión y la ansiedad que se puede dar en esta edad, pues hay varias vitaminas y nutrimentos que están relacionados por una parte, evitar la depresión y por otra parte, evitar el insomnio, ¿no? Que en el caso del insomnio, justo el triptófano que se encuentra presente en la proteína del huevo interviene en la síntesis de serotonina y melatonina que tienen que ver con la regulación de los ciclos de sueño y de vigilia. Entonces, como vemos, pues yo diría que el huevo es un estuche de monerías. Entonces, el huevo puede ayudar a mitigar los efectos del envejecimiento, cosa que antes era impensable que un médico le recomendara a un adulto mayor el que podía consumir hasta 2 huevos al día, ¿no? Vamos viendo cómo ha ido cambiando esto. Pasando al siguiente punto, que es la versatilidad, que es otro de los atributos que hace muy accesible el cocinar con huevo, vemos que el huevo se puede consumir como platillo principal o se puede consumir como ingrediente en la elaboración de un flan, de un panqué, de unos waffles, de algo de repostería, pero también, bueno, en México tenemos prácticamente un platillo con huevos en cada uno de los estados de la República Mexicana, ¿no? Todos conocemos los huevos tirados, los motuleños, las migas norteñas, y así podríamos seguirnos aquí un buen rato. Del 2022 se hizo un estudio por Altermind y se vio que, sin lugar a dudas, el momento del día en el que se consume más huevo es el desayuno. Estamos viendo aquí que es casi el 60% del consumo de huevo en México. Y eso nos queda muy claro cuando revisamos la carta de cualquier restaurante que tiene desayunos, como hay una gran variedad al albañil, divorciados, omelets, etcétera. Entonces, podemos comerlos ahora sí que como los queramos y cuando los queramos. Y hablando también de versatilidad, vemos que puede estar presente en diferentes patrones alimentarios. Aquí vemos que, bueno, puede haber unos patrones más consolidados que otros, ¿no? Como puede ser la dieta mediterránea, pero que sin embargo en todos estos que estamos presentando aquí, la mediterránea, la flexitariana, que son los que toman mayormente alimentos de origen vegetal, pero también introducen alimentos de origen animal en menor cantidad, la dieta keto, la ovo-vegetariana, la paleo, todos ellos pueden tener o consideran al huevo como parte de la dieta. De hecho, se ha visto que en las dietas flexitarianas la presencia de huevo ayuda en la absorción de ciertos nutrimentos de los vegetales. Entonces, es una manera de consumir más vegetales acompañados por una proteína de excelente calidad. Y bueno, vemos aquí lo que declaran la FAO y la OMS en el 2020, que las dietas saludables sostenibles son patrones alimentarios que promueven todas las dimensiones de la salud y el bienestar, que es lo que hablábamos anteriormente de una salud y un solo bienestar. Van a tener un bajo impacto ambiental, suelen ser accesibles, asequibles, inocuas y equitativas. Y por supuesto tienen que ser culturalmente aceptables. Por eso es importante revisar la gastronomía de nuestro país y darnos cuenta que justo el huevo está presente. Y hablando de versatilidad, cada vez hay más ovoproductos y productos de valor agregado. Aquí simplemente puse una muestra, pero ya podemos encontrar en México huevos líquidos enteros, solo la clara, solo la yema, dependiendo de qué queramos
preparar nosotros. Hay presentaciones para nivel industrial como Back in the Box, o podemos tener presentaciones para nivel familiar como sería Tetra Paks, ¿no? Entonces ya están presentes de manera líquida, también están presentes en forma deshidratada, como yema, como clara, que luego es como muy solicitada por los fisicoculturistas. Podemos encontrar también incluso huevos ya cocidos, ¿no? Que pueden llevarse como lunch o como parte de la comida diaria para que aquellos que no tienen mucho tiempo para preparar una comida más elaborada. En otros países vemos incluso que existen los huevos cocidos, pero que pueden estar ahumados o pueden estar acompañados de salsa tártara o de salsa de soya o ser una tortilla española, o podemos encontrarlos también incluso las claras deshidratadas con sabor a fresa. En fin, hay gran variedad de presentaciones. También podemos encontrar ya huevos estrellados congelados. Es decir, por variedad no queda corto el huevo. Y hablando ya a nivel culinario, pues es importante considerar que el huevo debe de consumirse cocido. Y aquí hablamos de 4 razones principales. La primera, y que me parece la más interesante, es justo la disponibilidad de la proteína, ya que esta solamente está un 50% disponible en el huevo crudo, y esta disponibilidad aumenta al 97% en el cocido. Es lo que mencionábamos cuando hablamos de los PDKs. Además, la cocción prolongada mejora la tolerancia en el 70% de los niños alérgicos, y el calor inactiva a la virina, que es una proteína que puede interferir en la absorción de la biotina. La biotina, a su vez, es una vitamina que nos es necesaria. Y si nos vamos a la cuestión de la inocuidad, pues nos podemos dar cuenta que también si nosotros cocemos el huevo con 60 grados, 3 minutos y medio, pues estamos asegurando la destrucción de la salmonela. Entonces podemos verlo desde el punto de vista de la cuestión alérgica, de la calidad de la proteína, de la inocuidad, de su valor nutritivo. Hablando de la biotina, lo mejor siempre será consumir el huevo cocido, y por lo tanto no es conveniente hacer estos licuados que hace algunos años preparaban las mamás creyendo que esto era muy nutritivo, hacer un licuado en la mañana al que le ponían leche, a veces chocolate, un huevo crudo y todo lo licuaban. No es conveniente consumir el huevo crudo, como ya mencionamos. Una inquietud que casi siempre tienen nuestro público es cuántos huevos puede consumir una persona sana. Yo me voy a enfocar justo, sobre todo a las personas sanas, porque posteriormente van a ver una plática acerca del colesterol y todas las enfermedades cardiovasculares y los eventos cerebrovasculares. Entonces, aquí, enfocándonos sobre todo en las personas sanas, pues como todo, depende de la edad y de la actividad física. Pero si queremos una respuesta concreta o única, si hablamos de una persona sana, un huevo diario dentro de una dieta correcta es perfectamente aceptable. No nos va a incrementar el colesterol ni aumenta el riesgo cardiovascular. A diferencia de, como ya veíamos, otros factores como puede ser el sedentarismo, el tabaquismo, la cantidad excesiva de grasas saturadas, etc. Cuando hablamos también de personas sanas mayores, es decir, aquí que estábamos hablando de la tercera edad, son tal sus beneficios nutricionales que pueden ser hasta 2 huevos por día, en el caso de personas de la tercera edad. Hablando de la cuestión de la sarcopenia, de la presencia de colina, de los ácidos omega, de la luteína, zeaxantina y demás. Entonces, para personas mayores sanas, podemos hablar hasta de 2 huevos por día, que representan 13 gramos de proteína. En el caso de los vegetarianos, que no consumen alimentos cárnicos con colesterol, pero que sí consumen huevo, pues incluso pueden incluir más huevos en su dieta, siempre que mantengan la moderación, ¿no? Entonces, estas personas van a tener un beneficio especial porque
todas las vitaminas que están presentes en los vegetales van a ser mejor absorbidos en presencia de huevo. Y aquí nada más como conclusión, o sea, después de tantos años se ha visto que restringir de forma generalizada el consumo de huevo priva de manera innecesaria de los beneficios que aporta este alimento. Incluso se ha visto que un huevo al día puede reducir el riesgo de accidentes cerebrovasculares en un 12%. E incluso en la India se hizo un estudio y se vio que el consumo moderado de huevo se asocia con un riesgo sustancialmente menor de enfermedad cardíaca y de accidente cerebrovascular. Entonces aquí sí ha cambiado de la restricción a la recomendación. De manera muy sucinta, porque va a haber algo más a fondo sobre este tema, ¿qué pasa con el consumo de huevos si hay alguna persona que tenga algún tipo de padecimiento? Entonces vemos que la Sociedad Española de Arteriosclerosis, en sus recomendaciones de 2018, concluye que las personas con algún factor de riesgo o diabetes tipo 2 pueden consumir un huevo diario en el contexto de una dieta saludable. La Organización Mundial de la Salud se ve más cautelosa y recomienda que aquellas personas con niveles altos de colesterol, el consumo debe de ser de 4 huevos a la semana. Aquí todavía no hay un consenso y en el caso de varios estudios se ha visto que la incorporación de huevo en la dieta puede traer beneficios adicionales, como el perfil lipídico, que vemos que puede ser menos aterogénicos, como se mencionaba en el estudio de la India. Ahora, yo aquí sí no quiero dejar de enfatizar que cada paciente es único y, como dicen, no hay enfermedades, hay pacientes o hay enfermos. Entonces, cada paciente debe de ser valorado por su médico y seguir las recomendaciones que éste le dé, pero esperemos que estas pláticas sean de ayuda para que más gente pueda conocer al respecto de los beneficios del consumo de huevo. Además de lo que ya habíamos mencionado, podemos considerar que no hay estudios concluyentes sobre el consumo de huevo y diabetes. Las recomendaciones son cautelosas y aquí también se habla de limitar su consumo a 4 huevos por semana, debido a que la diabetes de por sí ya es un riesgo significativo para las enfermedades cardiovasculares. Algo a favor del huevo es que tiene un contenido mínimo de azúcares, prácticamente podemos decir que no contiene azúcar, no aporta purinas, y esto es importante para que aquellas personas que tienen problemas de concentración elevada de ácido úrico, que lo conocemos comúnmente como gota. El huevo tampoco contiene gluten, por lo que es apto para los celíacos, y salvo que alguien padezca alergia a su proteína, su consumo es recomendable prácticamente para todo mundo, haciendo énfasis nuevamente en la importancia de seguir las recomendaciones del doctor, que es el que va a conocer más de cerca todos los hábitos de su paciente. Y bueno, aquí nada más una curiosidad. En una ciudad de Japón que se llama Hakone, se produce el kuro tamago, o lo que es lo mismo, el huevo negro. Estos huevos se cuecen en aguas termales que contienen azufre y hierro, y entonces el cascarón queda negro. Lo curioso de esto es que los lugareños creen que comer los huevos negros puede prolongar la vida hasta 7 años. Y por cierto, una de las zonas azules que mencionábamos al principio es Okinawa, que es una pequeña isla de Japón, donde probablemente no se consuma tal cual el huevo negro, pero sí es una de las de mayor longevidad en todo el mundo. ¿Y hoy cómo se percibe el huevo? O sea, hemos visto que de ser el villano de la película y de restringir su consumo en las dietas, pues actualmente se percibe de diferente manera. Podríamos decir que son, como se dice en inglés, proteins de New Black.
esta frase simplemente se refiere a qué es lo que está de moda. Entonces, en este caso, las proteínas están de moda. ¿Y qué mejor proteína que la del huevo? Actualmente también se sabe que es un alimento de rápido crecimiento, aquí refiriéndonos a que el crecimiento en cuanto a producción. Veíamos que se ha duplicado su producción a partir de los años 60. Es considerado un alimento natural. Es una comida sin carne por aquellos que tienen como esta renuencia al consumo de alimentos de origen animal. Es libre de gluten y es de alta calidad, tanto por su densidad nutrimental como por la calidad de su proteína. No es el tema de hoy, pero simplemente es darles así como un vistazo a que se considera a la gallina ponedora como un bioreactor para la producción de sustancias médicamente relevantes. O sea, no se utiliza solamente como un alimento por su excelente calidad, sino que vemos aquí que tiene muchas aplicaciones en la elaboración de vacunas, en la elaboración de medios de cultivo para aislar cierto tipo de microorganismos, por la presencia de la inmunoglobulina Y, que tiene que ver con varios padecimientos, por sus péptidos antihipertensivos, es decir, para disminuir la presión, como la lisozima como un conservador que se utiliza mucho en alimentos, tanto en la producción de vinos como en la producción de quesos, o para contrarrestar las infecciones bucofaringeas. Vemos aquí la portada de 3 libros que hablan, todos ellos, sobre los compuestos bioactivos presentes en el huevo. O sea, el huevo es mucho más que un alimento. Vemos aquí en el caso del cascarón que se le está quitando las membranas testáceas, se han utilizado para la curación de quemaduras, o vemos también que el cascarón de huevo se utiliza en la potabilización del agua, y en México hay un proyecto importante que se llama Lerma con Encanto, donde uno puede llevar los cascarones de huevo que se van a utilizar como un ingrediente más en la elaboración de filtros para la potabilización del agua. Y otro de los temas interesantes y que veíamos que le importa mucho a los consumidores más jóvenes, y bueno, nos importa a todos, pero digamos que está más en la mente de los consumidores jóvenes, es la sostenibilidad. Y aquí vemos que en el caso del huevo, tiene un bajo impacto ambiental comparado con otras fuentes de proteína de origen animal, porque requiere de menos suelo para producirlo, genera menos emisiones de gases con efecto invernadero y requiere menos agua. Por otra parte, se puede producir en cualquier época del año y en cualquier parte del mundo. Y vemos aquí una gráfica simplemente donde habla de la generación de gases con efecto invernadero y de la producción de diferentes alimentos. Y vemos cómo, mientras que los huevos, obviamente el naranja es un dato promedio, es de 31, mientras que en el caso de la carne de vacuno es de 295. O sea, la producción de gases de efecto invernadero es 10 veces mayor en el ganado vacuno que en la producción de huevo. Y en el caso del pollo, ya que estamos platicando también sobre la avicultura en general, pues vemos que también tiene una producción baja de gases con efecto invernadero. Y esto también está relacionado con que las aves y los cerdos presentan la mayor eficiencia de conversión y la menor huella ecológica, es decir, se requiere menos alimento y menos recursos para obtener mayor producto para consumo humano. Y como parte de esto hay esta pequeña gráfica donde se ve cómo ha evolucionado en 50 años, esto es del 1960 a 2010, si habláramos del 2025 probablemente los datos cambiarían un poco, pero vemos que para producir los mismos huevos se requiere el 45% menos de gallinas y que se utilizan menos recursos naturales, un 40% menos de alimento, un 32% menos de agua y con menores emisiones al medio ambiente, alrededor de un 62% menos
de emisiones, en este caso de CO2 y de nitrógeno, de fósforo. Y ya como conclusión, pues me gustaría dejarles esto como una recomendación general. Es un libro que habla sobre las 64 reglas básicas para aprender a comer bien. Es de un periodista de investigación, Michael Pollan, y yo solamente tomé algunas, las que me parecieron como más relevantes. Come como omnívoro lo más variado posible, come animales que hayan sido bien alimentados, y aquí nos hace mucho sentido porque justo al tener esta posibilidad de colaborar con Sanfer y con Sanfer Salud Animal específicamente, vemos que es algo relevante, ¿no? La salud animal, como vimos, y la salud de los seres humanos están muy relacionados, y también su bienestar. Evita aquellos productos con azúcar entre los primeros ingredientes. Endulza y sala personalmente tus alimentos. Evita alimentos que pretenden ser lo que no son, es decir, los sucedáneos. Evita aquellos cereales que cambian el color de la leche. Come despacio, deja de comer antes de sentirte lleno. Esta es una de las coincidencias que encontró el periodista de las zonas azules, donde justo la gente no come hasta sentirse lleno o incluso hasta sentirse sobrepasado, sino que siempre aquí la recomendación es hasta el 80%. ¿Cómo saben que llegaron al 80%? Bueno, eso es complicado de discernir, ¿no? Pero esta es la recomendación. Come cuando tengas hambre, no cuando estés aburrido. Come acompañado, porque muchas veces justo comemos de más cuando comemos solo frente a una pantalla, ya sea por trabajo o ya sea por estar viendo una serie. No comas lo que tu abuela no reconocería como comida. Y por último, rompe las reglas, todo con moderación, incluso la moderación. O sea, siempre nos podemos dar nuestros gustos, pero que eso no sea lo habitual, el comer el exceso de azúcares, el comer el exceso de grasas, el comer con exceso de sal. O sea, cada uno debe de cuidar sus hábitos alimentarios para tener una mejor calidad de vida. Y bueno, por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. Aquí les dejo la página del Instituto Nacional Avícola y también mi correo personal por si alguno tiene dudas. Con muchísimo gusto trataremos de resolvérselas y nos ayudan a mejorar cada vez más estas presentaciones y los documentos que publicamos. Elina tiene un libro sobre pollo y tiene también un libro sobre mitos y beneficios del huevo, y actualmente varios de las consejeras estamos trabajando sobre las preguntas más frecuentes que el público en general se hace sobre el huevo. Queremos que sea una herramienta de divulgación y nos enriquecería mucho conocer cuáles son sus inquietudes para considerarlas y tomarlas en cuenta. Muchas gracias y estoy a sus órdenes, Covadonga Torremarina. El Instituto Nacional Avícola y Sanfer Salud Animal presentaron